Abran sus Biblias en el Salmo 90 y luego vamos a orar a nuestro Dios, a pedirle que nos bendiga hoy con su palabra de nuevo en nuestra serie sobre el Salmo 90. Quiere el Señor glorificarse hoy, renovar nuestra fe, nuestra vida y que podamos salir muy distintos de cómo entramos. Salmo 90. Luego que estén allí, vamos a orar a nuestro Dios. Oremos juntos a Él y roguemos, Señor, háblanos y usa tu palabra para resguardar mi alma. Oremos. Oh bendito Dios, estar aquí junto a tu pueblo hoy en tu día, definitivamente es tan necesario. Señores, mientras estamos aquí, renovamos nuestras fuerzas, nuestro ánimo, nuestra fe. Padre, qué duro se vuelve nuestro problema cuando nos quedamos aislados y en la soledad. Nuestra mente divaga por lugares a donde no debe ir. Nuestros pensamientos quedan como en el vacío y el meditar en la tristeza no traerá otra cosa sino más que tristeza. Pero tú has determinado en tu palabra, tú que nos has unido espiritualmente al cuerpo de Cristo, tú has determinado fortalecernos a través de tu pueblo, fortalecernos a través de las palabras de nuestros hermanos, transformarnos a través de la comunidad de gracia. Por ello, al pensar en esa realidad, recordamos que es un privilegio enorme que tú nos hayas traído hoy aquí. Yo te pido, amado Dios, que pronto podamos estar todos juntos adorándote, sin límite de espacio o tiempo. Acompaña a mis hermanos que hoy se tuvieron que quedar en casa y a quienes estamos aquí, permítenos recordar el privilegio de estar junto a tu pueblo y los grandes peligros de mantenernos aislados. Oh bendito Dios, usa tu palabra para nutrir nuestra fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 90, leemos versículos 1 en adelante. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y morimos, pudiera decir, y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Hermanos, nuestra vida es corta y se encuentra profundamente marcada por el dolor. Nuestra vida es corta y frágil y la muerte es como una sombra que nos acompaña desde el mismo día en el que nacemos. Esa es una frase cruda pero realista. Es una frase que jamás encontrarás en un comercial de televisión. Es una frase que jamás te dirá tu doctor.
Una frase que pocas veces te recuerdas a ti mismo. Pero sin duda alguna esa frase describe la realidad de lo que somos y de lo que experimentaremos. Dolor sobre dolor. Vivimos en un mundo marcado por el dolor y mientras Cristo regresa seguiremos experimentando dolor. Hermanos míos y amigos, la verdadera causa de la muerte no es la debilidad natural. La verdadera causa de la muerte no es ni siquiera la enfermedad como muchos piensan, ni la violencia humana tampoco es la verdadera causa de la muerte. Todas estas pueden ser causas secundarias, pero la verdadera causa de la muerte es el juicio de Dios contra el pecado. La muerte, cada muerte nos recuerda eso. El juicio de Dios sobre el pecado. Yo quiero recordarte, mi amado hermano que estás aquí, Dios no creó al hombre para morir. ¿Escuchaste eso? Dios no creó al hombre para morir. Pero la muerte vino a ser nuestra sentencia. Dios se le había advertido a Adán, nuestro representante, que la consecuencia de la desobediencia sería la muerte. Sin embargo, a pesar de esa advertencia tan clara, Adán y Eva desobedecieron a Dios, escuchando la voz de Satanás que les dijo que ciertamente no morirían. Y cuando ellos pecaron, de esa manera la muerte vino a ellos y a todos sus descendientes, y eso nos incluye a nosotros, como lo declara Génesis capítulo 3 al 5. De hecho, si usted lee Génesis capítulo 5, usted va a leer una gran lista de muertes. Fulano de tal vivió tantos años y murió. Fulano de tal vivió tantos años y murió, y murió, y murió, y murió. Esa es la palabra más repetida en el capítulo 5 del libro del Génesis. Y alguien decía que el capítulo 5 se encuentra allí en el libro del Génesis para testificar que Satanás mintió cuando dijo que no morirían. Génesis 5 está allí para decirle a Satanás, eres un mentiroso. Romanos 5 también nos recuerda que luego de la entrada del pecado vino a la muerte a Adán y a Eva y a todos sus descendientes, a toda la raza humana, porque Él era nuestro representante. Dios siempre ha hablado así, a través del principio representativo, y así lo vemos en nuestra nación. Tenemos a alguien que nos representa y es el presidente de la República. Estemos de acuerdo o no con Él, Él nos representa. Y si contra Él desatan una guerra, así nosotros no estemos de acuerdo con sus ideales, eso nos va a afectar a nosotros porque Él es nuestro representante. Lo mismo sucedió con Adán. Él representaba a la raza humana. Y nosotros no estuvimos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que hizo en el Edén. Pero eso no tiene nada que ver. Él nos representaba y fuimos marcados e impactados por eso. Y eso es lo mismo que sucede con un cabeza de familia, con la nación, etcétera, etcétera. Dios nos trata a través de ese principio representativo. Y es por eso que nos conviene que ahora Cristo sea nuestro representante. Con el primer representante Adán vino a la muerte, con nuestro segundo perfecto representante que es Cristo vino a la vida. Y esa es la sentencia que Pablo nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando Pablo declara que el pecado ha sido una de las ofensas tan fuertes debido contra quien se cometió la ofensa. Y Pablo dice en Romanos 6, 23, por lo tanto la paga del pecado no puede ser otra cosa que la muerte. Y es sobre eso que quiero hablarles hoy. Sobre la fragilidad humana a la luz de la ira divina. Y lo haremos considerando el Salmo 90, donde hemos estado desde el domingo pasado. Y recuerden que el Salmo 90 posee un patrón A, V, A. El escritor habla primero de un tema, como lo vimos el domingo pasado. Luego habla de un segundo tema, como lo veremos hoy. Y por lo último, el autor regresa al primer tema a la luz del segundo tema. Patrón A, V, A. ¿En qué sección de ese patrón nos encontramos hoy? En la sección B. Nosotros vimos la semana pasada la eternidad de Dios como refugio del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Tú nos has sido refugio, Señor, de generación en generación.
Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios es la respuesta a nuestra mortalidad. Y el hecho de que Dios es inmortal y eterno, Él es la morada para su pueblo en todas las generaciones. Como Él es eterno, Él y solo Él ha podido ser la morada de su pueblo en todas las generaciones. Y luego de tener en mente todas estas ideas importantes, entremos a nuestro texto y hoy estudiaremos únicamente los versos 3 al 11 del Salmo 90. Y Moisés comienza con estas palabras. Recuerden que lo que tenemos aquí es un clamor, lo que tenemos aquí es una oración donde Moisés derrama su corazón a Dios. Y dice el verso 3 del Salmo 90, oh Dios, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Esta segunda parte del Salmo comienza con una ilustración. Y esto es muy importante porque hoy estudiaremos nuestro texto bajo 3 puntos principales, siguiendo las notas muy de cerca del Dr. Waldron. Y nuestros 3 puntos serán ilustración, intensificación e interrogación. Repito, ilustración, intensificación e interrogación. Y es eso lo que vemos en nuestro texto. Y lo primero que tenemos es una ilustración que comienza a partir del verso 3. Y Moisés comienza con, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y la palabra quebrantado aquí en el hebreo se traduce como aplastado. Es como si dijera, vuelves al hombre hasta aplastarlo, Dios. Lo llevas a un punto hasta que lo aplastas por completo. Y la frase aquí, vuelves al, en el hebreo, ambas palabras en el hebreo ocurren nada más y nada menos que en Génesis capítulo 3, verso 19. ¿Qué tenemos en Génesis capítulo 3, verso 19? Tenemos a Dios dando los detalles del juicio que vendría sobre nuestros padres luego de desobedecerlo. Y Dios declara estas palabras. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a, esa es la misma palabra que se repite en el hebreo en el Salmo 90, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, wow, y al polvo volverás. El hombre no fue diseñado para morir. Pero luego de la entrada del pecado, Dios dice, da la sentencia, luego de la desobediencia, polvo eres y al polvo volverás. Cada muerte en el mundo entero nos recuerda esa frase, polvo eres y al polvo volverás, polvo eres y al polvo volverás. Esa es la sentencia de juicio. Y Moisés parece referirse aquí a la maldición de Dios sobre la raza humana en consecuencia de haber quebrantado el pacto de obras, cuando él en el Salmo 90 hace referencia a Génesis 3:19. Moisés está diciendo que así como esas palabras fueron dictadas por Dios, luego que el hombre le desobedece y vino el juicio sobre toda la raza humana, Moisés está pensando en eso cuando él está viendo ese escenario terrorífico en el desierto. Dios está derramando su juicio sobre su pueblo debido a la desobediencia del pueblo. Su juicio está siendo derramado sobre nosotros. De la misma manera como fue derramado en Génesis 3. Y es allí donde él conecta esas dos ideas. Pero en este mismo punto de la ilustración, Moisés da más detalle y hace un contraste para seguir mostrando la fragilidad humana a la luz de la ira de Dios. Y dice en los versos 4 al 5, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Esto es increíble. Moisés hace un contraste aquí entre lo que Dios es y lo que somos nosotros. En cuanto a lo que Dios es, destaca su eternidad, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y en el verso 5 habla de nosotros, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño. La raza humana es como la hierba que crece en la mañana y luego se seca. ¿Ven el contraste?
Moisés declara una perspectiva sobre el eterno Dios en comparación a la transitoria y breve vida de los hombres. Moisés está diciendo, en comparación al Dios eterno, la vida del hombre es frágil y temporal. ¿Recuerdan a Santiago? Que la vida es como la neblina. Está por un momento y inmediatamente se va. Así es la vida del hombre. Y encontrarse con Dios somos completamente distintos a Él. Hermanos, nosotros cambiamos y envejecemos con el paso de los años. Pero Dios permanece inalterable. Dios permanece intacto. No importa cuánta crema pongas sobre tu piel o cuánto tinte sobre tu cabello, tu cuerpo te está recordando cada día, estás envejeciendo. No eres tan fuerte como dices, tu cuerpo se va debilitando. Cada cumpleaños es un recordatorio de que tu muerte está más cerca. Y eso no es algo de lo que decimos en un cumpleaños. Hermanos, dice Moisés que la vida del hombre es como esa hierba efímera en un campo palestino que crece y se seca rápidamente. Así de breve. La juventud se va alejando y las arrugas van llegando. No tenemos mucho tiempo en esta existencia física sobre la tierra. Moisés dice quizás a lo mucho 70 y quizás a 80 años, pero con todo y eso, todo es molestia y trabajo. La vida es terriblemente corta, hermanos. Muy corta. Cuando tú comparas tu vida, ¿qué son 80 años en comparación con la eternidad? Nuestra vida es demasiado breve. Las cosas van en un proceso de decaimiento. Las flores son hermosas. A mí me encantan las flores y las plantas, pero mueren. La vida es corta. Y Moisés está contemplando eso y es muy importante recordar el contexto de nuestro pasaje para entender mejor estas palabras. Recuerden que Israel está vagando en el desierto bajo el juicio de Dios. No olviden eso, ese es el contexto histórico del Salmo 90. Israel está vagando en el desierto bajo el juicio de Dios. Esa generación de Israel desde la edad de los 20 años, excepto Josué y Caleb, se están secando y muriendo en el desierto bajo la maldición de Dios. Es eso lo que tenemos aquí. Y las palabras de Moisés en los siguientes versículos lo confirman. Moisés tuvo que ver terror sobre terror por 40 años. De hecho, hagamos algo de matemática. Apartando a las mujeres de 20 años en adelante, sabemos por el libro de Números que había unos 603,550 hombres mayores de 20 años en el ejército israelita. Y a esto podemos añadir 22,000 levitas que se mencionan en Números capítulo 3, versículo 39. Cuando tú sumas esos 603,550 más los 22 levitas varones mayores de 20 años, tú tienes una cifra acá, sin duda alguna, enorme. Una cifra incluso alarmante. Tú tienes a más de 603,000 hombres ingresando allí, experimentando el juicio de Dios. Y si usted divide esa cifra por 40 años, que fue el tiempo que Moisés tuvo que experimentar este dolor, usted tiene unos 15,638 cadáveres cada año. 15,000. Una cosa es hablar de esta cifra en el mundo entero. No, aquí en la comunidad judía únicamente. Sepultaban 15,638 hombres únicamente. No estamos incluyendo a las mujeres y niños. Cada año bajo el juicio de Dios. Y esto lo estaba viendo Moisés. Si usted divide eso entre 52, que son las semanas que tiene un año, tú te encuentras con que habían 300 funerales cada semana. 300 muertos cada semana de la comunidad judía estaba enterrando Moisés y el pueblo de Dios debido al juicio de Dios.
Y si usted divide eso entre 7, que son los días que posee una semana, eso quiere decir que enterraban a 42 varones judíos cada día. De lunes a viernes. 42 muertos por día para aquellos que le encantan las cifras. 42. Y lo más seguro es que dentro de esos 42 cadáveres diarios, habían amigos y familiares de Moisés, que los estaba viendo enterrar en un cementerio. El desierto se convirtió en un cementerio. Nosotros hemos escuchado mucho de muertos en nuestros días. Y esto sin duda alguna trae mucho dolor a nuestras almas. Pero ¿tú sabes lo que es tener que enterrar 42 conocidos todos los días? Personas con las que tú viviste, conoces. ¿Y saben por cuánto tiempo experimentó esto Moisés? Por 40 años. Por 40 años tuvo que enterrar Moisés a 42 hombres todos los días sin parar. Y fue en medio de esa mortandad que él escribió: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Y Moisés no tenía tanta revelación y tantas promesas como las que tú y yo poseemos. Y Moisés aquí no estaba simplemente pensando en la condición humana en general. Él estaba pensando en su propia situación en el desierto. Eso fue lo que lo impresionó con respecto a la brevedad humana. ¡Qué horrible es eso! Y es por eso que él le dice: ¿hasta cuándo? De mañana sácianos de tu misericordia. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y los años, fueron 40 que vimos el mal todos los días. Así que hemos visto la ilustración que hace Moisés para mostrar la fragilidad humana a la luz de la ira de Dios, porque esto era el resultado de la ira de Dios contra el pecado. Ahora veamos en segundo lugar la intensificación. Luego de que Moisés contempla esta realidad tan oscura, su oración se intensifica de una manera en la que podemos identificarnos con él. Versículos 7 al 10 del Salmo 90. Porque con tu furor somos consumidos. Ahora puedes entender mejor estas palabras. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros yerros, o sea, nuestros pecados secretos, nada está oculto a los ojos de Dios. Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan. ¿Y cuál es la razón? A causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Estos versos que acabamos de leer amplían el tema sobre la fragilidad humana. Y Moisés declara que esta fragilidad no es más que el resultado del juicio divino. Eso es lo que implica cuando usa la referencia a Génesis 3:19 y también a lo que declara en el verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Toda esta fragilidad que él está viendo no es más que el resultado del juicio divino. ¿Cuántos cadáveres? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto luto? Y Moisés habla aquí, usa varias palabras, y esa palabra furor, ira, enojo. Y es esto lo que el Dios eterno siente contra nuestras iniquidades. Esta es la respuesta de Dios contra el pecado. Alguien decía que Dios responde de una de dos maneras contra el pecado. Uno, se aleja, o dos, lo destruye. Esa es la manera en cómo Dios responde a nuestro pecado. O se aleja, ¡boom!, o lo destruye.
Y Moisés dice que Dios, ante el pecado del pueblo, la respuesta que él ha tenido es furor, ira, enojo. No hay otra respuesta que el Dios Santo pueda tener contra el pecado de los hombres. Los tiempos podrán cambiar, pero el concepto que Dios tiene del pecado sigue siendo el mismo, porque Dios sigue siendo el mismo. Mire, Dios le dijo a nuestros primeros padres al comienzo de la raza humana que al quebrantar el pacto de obras, polvo eres y al polvo volverás. Y desde entonces el edicto divino se ha cumplido con claridad. Cada muerte es un recordatorio de la violación del pacto de obras en el huerto del Edén. Del polvo eres y al polvo volverás. Todos somos aquí mortales, todos vamos a morir. Un día tú estarás parado frente a mi tumba o yo frente a la tuya. No lo puedo evitar. Todos vamos a morir. No nos gusta recordarnos eso. Mi esposa a veces me dice, ¿a ti te gusta hablar demasiado del dolor y de la muerte? No porque a mí me encante morir o porque yo me sienta feliz, Señor, ¿cuándo voy hoy, mañana? No, sino porque me gusta tener una visión realista de lo que es. Vivimos en un mundo que nos está bombardeando con fantasías, que somos una especie de inmortales, de que nada nos va a pasar. Y los evangélicos se han contagiado con eso. Ahora decrétate y declárate sano. Eso es una gran mentira. Y si te enfermas es porque no tenías fe o porque Dios no te ama. Entonces Dios no amaba a Job. Quieren un hombre muy justo. Dios no amaba a Pablo. Dios no amaba a Pedro. Es más, Dios no amaba a su hijo Jesús. Eso es una completa mentira. Los cristianos sufrirán, se enfermarán e incluso van a agonizar. Estamos en un cuerpo de muerte. El edicto se ha cumplido y lo mismo sucedió en el edicto divino contra Israel en el desierto. Yo quiero que sin perder de vista el Salmo 90 me acompañen a Números 14. Números capítulo 14. Vamos a leer los versículos 28 al 35. Números capítulo 14, versos 28 al 35. Declara la palabra de Dios. Nuestro Dios cumple todo lo que dice. Y Él declara en Números 14, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, y yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. De esta manera, el desierto entre Egipto y la tierra prometida se convirtió en un cementerio gigante. La ira de Dios fue derramada sobre los israelitas desobedientes y quejumbrosos. A veces, y más en nuestros días, parece que queremos justificar nuestra incredulidad y nuestra queja. ¿Quién puede justificar eso? Aún los discípulos en la barca intentaron hacerlo y Cristo le dice, hombres de poca fe. Nadie puede justificarlo. Alguien decía, la ira divina es la inevitable reacción de un Dios santo contra el pecado de los hombres. La ira es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de las criaturas.
Y es allí en esta parte donde la oración de Moisés se intensifica y dice: ¿hasta cuándo? Detente, esto está horrible. Él, como líder del pueblo, estaba enterrando a más de 40 amigos y conocidos debido a su pecado en el desierto. Cada año, por 40 años. ¿Qué es eso? Wow. Y así llegamos a nuestro último punto. Ya vimos la ilustración, la fragilidad del hombre con respecto a la ira de Dios, la intensificación, Dios derramando su ira sobre el pueblo debido a su queja y murmuración contra Jehová. Y Moisés lo está diciendo que Dios es injusto. Él está reconociendo que el pueblo era culpable cuando él dice: pusiste nuestras maldades delante de ti y fuimos hallados culpables. Aún nuestros yerros, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro y fuimos hallados culpables. Tú has sido justo al aplicar tu juicio. Has sido justo. Y luego por último viene la interrogación. Los versículos 11 al 12, pero nos vamos a quedar en el 11 y dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Cada vez que vemos el dolor, existen preguntas que son legítimas de hacernos, pero también aplicaciones a nuestra vida que son necesarias hacernos. Moisés hace esas dos cosas. Él se hace una pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y trae una aplicación a su vida en el 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a meditar en lo breve que es la vida, no para llenarnos de pánico, no, dice, para que traigamos al corazón sabiduría, que al ver lo breve que es la vida, que al ver lo corta que es la vida, podemos convertir nuestros corazones en corazones sabios, que nos podamos convertir en más sabios. Y él hace una pregunta y hace una aplicación, pero solo nos quedaremos en la pregunta. Dice al final, en la parte B del verso 11, y tu indignación, según que debe ser temido, ¿quién la conocerá? La traducción en el hebreo sería como: ¿quién teme ante tu ira de manera apropiada? Es lo que está diciendo Moisés. Cuando los hombres ven tu ira desplegada aquí, ¿quién realmente te teme de una manera correcta? ¿Quién? Y Moisés dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? Y es interesante porque esa palabra en el hebreo para ira es la palabra en nuestro español para nariz. Cuando alguien está verdaderamente enojado, ¿qué es lo que hace? Y se llena de furia. Y de su nariz brota molestia. Y créeme, cuando alguien llega a ese punto de que desde su nariz sale como fuego, tú puedes ver que esa persona ha llegado al punto más alto de su enojo. Y el pensamiento de que Dios está enojado de esa manera contra el pecado de los hombres es terrible. Es terrible. No es una simple molestia. Es un enojo fuerte. Y la ira de Dios no es como la nuestra. Nosotros somos controlados por nuestras emociones. De tal manera que luego que dejamos salir nuestra ira tenemos que terminar pidiendo perdón porque perdóname porque dije palabras inadecuadas en mi ira, perdóname porque en mi enojo te traté de esta manera, pero en el caso de Dios no es así porque Él es perfectamente santo y su ira es santa contra el pecado. Y Moisés usa otra palabra cuando él dice: y tu indignación. Esa es la palabra para furia. Pero más allá, esta palabra describe algo que se está derramando. Como tu ira que se está derramando sobre los pecadores aquí. Dios es paciente, amén. Pero Él tiene una ira contra el pecado. Él sigue siendo el mismo. Y lo único que detiene que la ira de Dios se derrame sobre toda la raza humana hoy
es la misericordia de Dios. Es como un dique de agua que está esperando el momento para que esa pared que lo sostiene se venga y venir sobre todo y acabar con árboles, con tierras, casas, niños, animales, todo. La misericordia de Dios es la que detiene ese dique de la ira de Dios, pero llegará un día donde será quitado y ¡boom! Caerá sobre toda la raza humana como un tsunami de la ira y del furor de Dios contra el pecado que Él siempre ha odiado. Eso es lo que dice Moisés. Cuando alguien muere, ¿qué es lo que más te produce dolor? Oh, qué joven era. Tenía una vida por delante. ¿Cuántos proyectos tenía ella o él? Estaba iniciando su negocio. El domingo, lamentablemente, murió un presentador muy conocido en nuestro país. Y lo lamentamos porque todas las vidas valen. Todos los hombres son hechos a la imagen de Dios. Pero, ¿cuál es nuestro mayor dolor? Cuando alguien muere. Quizás eso es lo que decimos ahora. Pero cuando pasan nuestros discursos son, oh, qué joven era. Oh, cuántos proyectos. Oh, cuánto conocimiento académico que podía ser de bien para nuestra sociedad. Pensamos únicamente en las cosas de aquí y ahora. Lo más doloroso es si esa persona murió sin Cristo. Su dolor más fuerte acaba de comenzar. Ahora mismo, aquellos que rechazaron a Cristo en esta tierra están sufriendo tortura en el infierno. Ahora. Y eso incluye familiares, amigos y desconocidos. Ahora. Eso enseña la palabra de Dios y Dios es real. Alguien decía, el infierno es un horno de fuego inextinguible, un lugar de tormento eterno, donde sus víctimas son atormentadas todos los días, tanto corporal como mentalmente, debido a su pecado. Una asfixia continua. Un dolor continuo, un terror continuo, un fuego continuo, un dolor continuo, una ausencia de paz continua. Eso es lo que los hombres por rechazar a Cristo están experimentando ahora en el infierno. Así que nuestro mayor dolor debe venir de aquellos que mueren sin Cristo, no pensar de manera tan superficial sobre la muerte de los hombres. Pero hay una pregunta de Moisés aquí, y no sé si se dan cuenta, no hay respuesta en esa pregunta. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Hay una respuesta implícita aquí. Dios, ¿quién conoce la profundidad y la extensión de tu ira? Y la respuesta es nadie. Nadie. Los ángeles de Dios no entienden la extensión de esta ira, lo profunda de esta ira, la profundidad de esta ira. Nosotros no entendemos la extensión de esta ira. De hecho, aún los pecadores en el infierno, decían a alguien, no han experimentado, y escúchenme bien, ni experimentarán la completa extensión de la ira de Dios. Así que la respuesta a Moisés es nadie. No podemos atrevernos a poner límite porque no sabemos, no conocemos la profundidad, la extensión de hasta dónde puede llegar la ira de Dios. Nosotros somos como polvo y su ira es tan poderosa, ¿hasta dónde puede llegar? Los universalistas, por ejemplo, enseñan que el infierno será vaciado y será luego el cielo. Eso enseñan los universalistas. ¿Qué hace el universalista con esta declaración? Piensa que él conoce los límites de la ira de Dios. Los aniquilacionistas piensan que los pecadores
van a ser desaparecidos a una no existencia. Llega el momento donde van a desaparecer, ya, no existirán más. El aniquilacionista también piensa, está asumiendo que conoce los límites de la ira de Dios. Pero el texto nos enseña que nadie conoce el poder y la completa extensión de la ira de Dios. Nadie. ¿Quién conoce el poder de tu ira? En ese momento, Moisés no podía prever el misterio y la belleza del Evangelio. Moisés en ese momento no sabía o no podía prever, porque había una promesa mesiánica, que habría uno que vendría a conocer la ira de Dios en su plenitud. En ese momento, la pregunta de Moisés se queda sin respuesta. Pero cuando miras al Nuevo Testamento, se responde a la pregunta. Cuando Moisés pregunta, oh Dios, ¿quién conocerá el poder de tu ira? Se levanta Cristo y le dice a Moisés, yo la conocí, Moisés. Cuando Moisés pregunta, ¿quién conocerá el poder, la extensión de esta ira? ¿Quién? Cristo se levanta, yo la conocí, Moisés, yo la experimenté, Moisés, yo conozco la extensión de esta ira porque cayó sobre mí. En Cristo se responde esta pregunta que en el Antiguo Testamento quedó sin respuesta. Dice que Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál fue esa maldición? La eterna ira de Dios. Decía alguien, su naturaleza humana fue sustentada por su naturaleza divina eterna. El Salvador puede responderle a Moisés, yo conocí la ira de Dios, yo experimenté la extensión de esa ira por amor a ti, por amor al pecador. Yo experimenté, yo fui su sustituto. En lugar de dejar que el pecador recibiera el castigo debido a sus pecados, yo me ofrecí voluntariamente para tomar su lugar, perdonarlos de todo pecado, experimentar el abandono del Padre y sufrir con toda la ira de Dios sobre mí. Eso lo dijo Cristo. Por eso decía el salmista en el Salmo 63:3 que leímos hoy, prefiero tu misericordia antes que la vida. ¿De qué me sirve la vida si voy a experimentar el juicio debido a mi pecado? Oh hermanos, debe haber gozo en nuestros corazones al saber que por el sacrificio expiatorio de Cristo hemos sido librados de la justa ira de Dios. ¿Quién podrá librarnos de la ira de Dios? La respuesta es Cristo. ¿Quién cargó con el peso de mi pecado? La respuesta es Cristo. ¿Quién puede perdonarme de todo pecado? La respuesta es Cristo. En medio de la lucha con la muerte que contemplamos día tras día, ¿quién puede infundirme vida? Cristo. Por eso, para aquellos que están aquí sin Cristo, jóvenes y adultos, escuchen bien. Tu final puede ser el peor de todos. Aunque hoy aquí por tu conveniencia o para calmar tu conciencia quieras negar la existencia del infierno, eso no negará la realidad del infierno. Qué triste será que tengas que darte cuenta cuando ya estés allí y no haya remedio para regresar. Dios es tan misericordioso, tan paciente,
que está dándote la oportunidad de que hoy vengas al arrepentimiento. No tienes que ser adulto para arrepentirte. Si tienes uso de razón, ven hoy a Cristo, porque ni tus videojuegos, ni tus amigos, ni nada de lo que este mundo puede ofrecerte puede librarte de la ira de Dios. Solo Cristo, quien cargó con esa ira sobre sus hombros, puede librarte de ese castigo eterno, de esa prisión eterna, donde aquellos que están allí son atormentados mentalmente y corporalmente debido a su pecado. Tu final no tiene por qué ser triste. Tu final no tiene por qué ser horrendo. Hoy puedes recibir la vida eterna si te acercas a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, reconociendo que solo el Hijo de Dios, quien era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Él es tu sustituto, tu redentor y salvador, y el único que puede reconciliarte con Dios el Padre. Si crees eso, si te arrepientes de tus pecados, hoy puedes decir: soy salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Y cuando Cristo tomó nuestro lugar, lo increíble es que Dios, al ofrecer a su Hijo, nos estaba librando de Él mismo. ¿Saben por qué? Porque el que iba a ejecutar su ira sobre ti era Él mismo. Cuando Dios ofrece a su Hijo morir en tu lugar, te estaba librando de Él mismo. Y a través de la muerte de su Hijo, Él quería reconciliarte contigo mismo. Consigo mismo, para que fueras llamado su hijo y no un bastardo abandonado y merecedor del infierno. La salvación comienza reconociendo que somos pecadores. La salvación comienza reconociendo que merecemos el infierno. Es allí cuando el pecador puede rendirse a los brazos del Señor. Es allí donde el pecador puede caer rendido, reconociendo su bancarrota espiritual a los pies de Cristo, diciéndole: perdóname, perdóname, perdóname. Y no escuchará otra cosa de los labios de Jesús que: te perdono. El Evangelio es lo más hermoso que hay. No hay nada más glorioso que el Evangelio. Aquellos que estén unidos a Cristo por la fe no tendrán que experimentar lo que el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Podemos morir en paz y vivir en paz. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito Cristo. Bendito Dios. ¿Quién conocerá el poder de tu ira? Cristo dice: por amor a ellos yo lo conocí. Que estas verdades renueven tu fe. Aún en medio de muertes que estamos viendo, y escúchenme bien, que seguiremos viendo. No, este mundo no es el paraíso ni lo será. Y quizás la próxima muerte sea la tuya o la mía. Tienes que vivir con esa realidad. Tu teléfono seguirá sonando para darte malas noticias. No van a terminar. No importa si dejas de pensar en ellas. No importa si te encierras para no enfermarte y no tener que llegar a ese punto de experimentar la muerte. No importa. Déjame decirte algo: la muerte traspasa las paredes de tu casa. Te alcanzará donde estás. Pero solo el creyente puede decirle a la muerte cara a cara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él venció la muerte. Que Dios siga derramando su ira sobre el pecado, porque Él es justo y santo. Pero roguemos para que más almas lleguen al arrepentimiento y la fe, y sean librados del juicio divino, y puedan experimentar la vida eterna que solo se halla en Cristo. Oremos. Oh Padre, ni siquiera yo soy digno de acercarme a ti hoy y elevar esta oración. Ni siquiera yo soy digno de haber sido llamado al ministerio, porque soy un vil pecador. Pero gracias a Cristo puedo acercarme a tu presencia, amado Dios, sin ser destruido.
Gracias a Cristo podemos responder esa pregunta que se hizo Moisés. Que aún podemos mirar hacia la fragilidad de la vida humana, contemplar la ira divina y encontrar paz en el sacrificio de Cristo. Oh bendito Dios, alienta nuestros corazones con el Evangelio. Mientras vivimos en un mundo que intenta impactar nuestras almas y alejarnos de ti. Este mundo tiene el mismo propósito que Satanás cuando pidió tentar a Job, que blasfememos tu nombre. Oh bendito Dios, guarda nuestras almas y nuestros pensamientos en Cristo y que verdades como estas sean traídas en nuestro corazón, sembradas allí, que traigan fruto en su tiempo. Fortalece a los miembros de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, fortalece nuestra fe, fortalece nuestras almas, pero por sobre todas las cosas renueva nuestros pensamientos, que podamos desintoxicarnos de todas esas ideas malvadas y falsas del mundo y podamos traer a nuestras mentes las verdades tuyas, mi Dios. Oh, qué semana tan fuerte hemos tenido muchos aquí y cuán necesario es que hayamos venido hoy a renovar nuestra fe. Gracias, Cristo. Confiamos en ti, nuestra vida reposa en ti. Lo que hacía la diferencia en Moisés, quien enterraba a más de 40 cadáveres, amigos y conocidos suyos, eras tú quien hacía la diferencia en su vida. Fuiste tú, por el poder de tu palabra y de tus promesas, que lo llevaste a clamar y a escribir. Tú nos has sido de refugio de generación en generación. Que aún en medio del caos que vemos podamos decir, no importa, tú serás nuestro refugio protector. Tú lo sigues siendo de generación en generación. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos. Amén. 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 Amén.